La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Vivimos esta Cuaresma de una manera dinámica, a eso estamos llamados, a tener una actitud más de interiorización, de reflexión. Y uno de los aspectos que Jesús, dentro de su predicación, incluyó fue el tema de la cruz, fue el tema del sufrimiento. Y por eso vale la pena ver a la luz de la palabra de Dios cómo cada uno de nosotros también estamos invitados a ver la cruz con esperanza. Esa cruz puede ser una enfermedad, un dilema, un conflicto, una debilidad. Y la clave en todo esto es aprender a ver la cruz con esperanza. Somos peregrinos de la esperanza. Y a mí me impresiona cómo Jesucristo en su predicación habló de su sufrimiento, habló de cargar la cruz, habló de subir a Jerusalén, habló de su muerte, de su martirio, habló de la resurrección. En el Evangelio de San Mateo, el capítulo 20, versículos 18 y 19, dice: Mirad, vamos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte, lo entregarán a los paganos, se burlarán de él, lo azotarán y lo crucificarán, pero al tercer día resucitará. Palabra del Señor. Jesús habla de sí mismo y Jesús plantea a los discípulos el sentido de ir a Jerusalén. Jerusalén para Jesucristo va a ser el camino hacia el Padre, el camino de la redención. La cruz que se nos puso en la frente, esa cruz de la ceniza que se nos puso en la frente el día miércoles de ceniza, revela el sentido o representa el sentido de nuestra mortalidad y el sentido penitencial. Pero no podemos vivir la Cuaresma sin entender la dimensión de la cruz, sin entender el sentido penitencial de esta Cuaresma. La cruz puede ser comprendida, pero a la vez no puede ser valorada si no es desde la resurrección. Preste atención y voy a volver a leer el texto. Mateo, capítulo 20, versículos 18 y 19. Cuando Jesús plantea ir a Jerusalén, dice: mirad, vamos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte, lo entregarán a los paganos, se burlarán de él, lo azotarán y lo crucificarán. Y luego Jesús dice: pero al tercer día resucitará. La cruz no puede ser comprendida sin una perspectiva de resurrección. La cruz nos podemos quedar simplemente como un signo de dolor, de martirio, pero no como el medio para vivir la plenitud de hijos de Dios. La cruz es el símbolo más distintivo del cristianismo. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que aprender a entender que lo que dirá San Pablo sobre el lenguaje de la cruz. El lenguaje de la cruz implica aprender a ver que en la vida voy a tener situaciones adversas, que en la vida voy a tener situaciones contrarias, que voy a sufrir, que voy a padecer, que un día mi vida se va a acabar porque va a caducar en este mundo. Por lo tanto, desde ya debo de saber caminar con Jesucristo, viendo la cruz, viendo esta realidad humana con esperanza, asumiendo, creyendo, confiando en las promesas del Señor. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos de entender la cruz como el camino de sacrificio que recorrió Jesucristo. Por eso hablamos de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Y cada uno de nosotros estamos llamados, y lo vamos a hacer, a vivir. Cada uno de nosotros vivimos esos momentos. Hay momentos de pasión,
momentos de muerte, momentos de resurrección. Por lo tanto, nosotros debemos de aspirar en esta Cuaresma a caminar con esperanza, sabiendo que el Señor nos espera, sabiendo que el Señor nos conoce, sabiendo que Él está a nuestro lado. La cruz no tiene poder en sí misma. Es que recuerde que para los romanos la cruz era signo de tortura. Pero Jesucristo convierte la cruz en un medio de santificación, en un medio de liberación, en un medio de restauración. Por lo tanto, si tú aprendes a ver tu enfermedad, aprendes a ver los dilemas de la vida, aprendes a ver eso que hoy te está haciendo sufrir, lo miras solamente como una tortura, pues entonces de lógica vas a empezar siempre únicamente a renegar, a hablar de tu enfermedad, de tu problema, de la situación desde una perspectiva negativa. Pero si lo planteas y lo ves desde la perspectiva de esperanza, Cristo transforma esta realidad de dolor, me genera entonces confianza, paz, serenidad, aunque corporalmente, aunque humanamente, experimente dolor. Miremos y centrémonos, y para eso la Iglesia nos propone los días viernes, el Vía Crucis, y vemos que en cada estación Jesús va padeciendo, Jesús va sufriendo, pero ese es un sufrimiento, un padecimiento redentor, purificador, no para Él no lo necesitaba, para nosotros. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque el lenguaje de la cruz resulta, dice Pablo, una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. Esa es la clave. La clave es, si yo no alimento mi fe, si yo no vivo esa comunión con Jesucristo, no voy a entender el tema de la cruz. No lo voy a entender, no lo voy a asimilar, no lo voy a asumir. ¿Por qué? Porque me hace falta Cristo. Cristo que habló de la cruz, Cristo que habló que tenía que ser crucificado, Cristo que habló de la resurrección, nos invita a nosotros a entender que la cruz tiene un sentido liberador. Es como que tú pienses un poco, esa situación que estás viviendo, que te genera dolor, tristeza, angustia, preocupación, lo que sea, ¿qué estás aprendiendo de ella? ¿Qué hemos aprendido de esos momentos complicados de la vida? ¿Qué hemos aprendido? Si nos toca acompañar a alguien que está sufriendo, también yo como acompañante, ¿qué estoy aprendiendo? Por lo tanto, ese sentido liberador me lleva, me enseña a vivir la vida de manera diferente, a ver al otro de manera diferente. Jesús sufre en la cruz, Jesús muere en la cruz, y eso es lo que debemos también de entender. En la cruz debemos de entregar aquello que no nos hace vivir como hijos de Dios, aquello que opaca la luz de Dios, aquello que se llama pecado. Ahí, colocarlo. Nunca voy a olvidar una experiencia en mis inicios de mi vida cristiana católica, cuando en la comunidad que pertenecíamos con mi esposa, para una Semana Santa, si no mal recuerdo, un momento de oración muy hermoso fue ante la cruz. Y el sacerdote, recuerdo yo, que nos dieron un papel y nos decía, bueno, ahí escriban sus pecados. Y ahora orábamos antes de escribirle el pecado, era como un examen de conciencia, ¿no? Escribir el pecado o los pecados y luego acercarse a la cruz y pegarlo en la cruz con un tape. Ahí lo pegábamos. Y fue impresionante porque al final toda esa cruz estaba llena de papelitos. Estaba llena de los pecados de cada uno de los que estábamos ahí. A mí eso me impresionó. Y entender que eso es lo que hace Jesucristo. Asume tu pecado y el mío. Se entrega en la cruz como una ofrenda
por amor, por misericordia. Y por eso Jesús va a educar a los discípulos para que vayan asimilando el sentido de la cruz, a tal grado que en el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículo 27, Jesús dirá: el que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser discípulo mío. No basta con cargar la cruz, no basta con decir, este es mi problema, esta es mi enfermedad. No, es que debo de seguir a Cristo. Y debo de seguir a Cristo con mi cruz, con esta debilidad, con esta situación que me genera conflicto, que me da hasta siento vergüenza con esto, pero es que voy a seguir a Cristo. No es que me quedo cargando la cruz ahí de manera estática. No, es desde esta cruz, desde cargar la cruz, sigo a Jesucristo. Sigo a Jesucristo. Porque ¿de qué te sirve a ti reconocer cuál es tu cruz si no caminas con Jesús? No basta con cargar la cruz. O sea, aquí estoy aguantando, aquí estoy soportando esto. La novedad cristiana es cargarla como Cristo la cargó. Y para aprender a cargar la cruz como Cristo la cargó, debo de aprender a seguirlo. Debo de aprender a contemplarlo. Debo de aprender a acercarme a la palabra de Dios y contemplar a ese Cristo. Por eso, siempre es importante en este tiempo cuaresmal meditar un poco esos textos de los evangelios sobre la pasión de Jesucristo, esos textos paulinos que habla San Pablo sobre la pasión de Jesucristo, pues meditarlos, ¿no? En nuestras comunidades también es válido meditar esas experiencias de pasión que nos revela cada uno de los evangelistas en su forma de escribir y que nos hacen ver ese sentido. Cargar la cruz no es simplemente aceptarla, por decir así, estoicamente, o sea, con valentía. No, cargar la cruz es llevar al extremo mi vida del compromiso, que aunque estoy sufriendo, que aunque tengo esta debilidad, yo sigo perseverando y hasta sirvo en la comunidad, hasta ayudo a otros desde mi dilema de vida, desde mi enfermedad, desde esta situación que la considero cruz, la tomo, la asumo, pero no me centro en ella. No me niego en el sentido de servir, sino que muero a mí mismo desde esta cruz y me pongo a servir. ¿Cuántos de nosotros hemos visto ejemplos? Somos testigos en nuestras parroquias, por ejemplo, en nuestras comunidades católicas de hermanos, hermanas, que están sirviendo desde esa realidad de una pobreza extrema, desde un duelo, desde el estar desempleados, pero siempre están sirviendo en su comunidad, siempre están atentos, son parte, por ejemplo, de equipo de liturgia, delegados de la palabra, catequistas, y están siempre animándonos. Nunca voy a olvidar a una querida hermana que ya partió a la presencia de Dios años atrás. Nunca voy a olvidar en una comunidad que se llama Campo Palomas. Esto es allá por la ciudad por Urraco Pueblo, Campo Palomas. Ahí Dios me llevó por muchos años seguidos a predicar, a dar formación a gente de pastoral en Urraco Pueblo y toda esa zona. Y dentro de Urraco Pueblo estaba esta comunidad de Campo Palomas. Y había una señora, una delegada de la palabra, que tenía cáncer de estómago, si no mal recuerdo. Y esa mujer andaba con su guitarra, esa mujer celebraba la palabra, y aún teniendo cáncer de estómago. Por lo tanto, uno va viendo el sentido de redención en estos hermanos que no se quedan allí, que no van alimentando la conmiseración y se quedan ahí estáticos, sino que van llevando la buena nueva, que van sirviendo en las posibilidades que tienen. Entonces, ese es el sentido redentor también de la cruz. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos de entender que la cruz no basta cargarla, hay que seguirlo para ser discípulos de Cristo, pero también la dimensión del compromiso.
A pesar de esta situación, te sigo sirviendo, Señor. A pesar de esta enfermedad, busco cómo servirte. Y por eso nosotros estamos llamados a entender que desde la fe en Cristo, am, aprender a ver la cruz como fuente de amor y vida. Como fuente de amor y vida. Y por eso es que tenemos que dejar de quejarnos de los problemas, de las enfermedades, de todo aquello que tú llegas a catalogar como tu cruz. Deja de renegar, deja de estar hablando de ello, sino transforma esto. Es como en vez de decir, ay Señor, ya no aguanto esto, Señor, mira esta enfermedad, mira esta situación, Señor, ¿hasta cuándo? No, cambiar eso y decir, bueno, Señor, gracias por este padecimiento, que me duele, que me afecta. Señor, quiero vivir este dolor, quiero vivir esta situación refugiándome en ti. Tómame, Señor, espero en ti, que se haga tu voluntad. Pero mira, Señor, humanamente perdóname, porque mi carne se revela, y mi carne me inquieta. Señor, me deposito en tus manos. Santa Teresa de Ávila dice lo siguiente: en la cruz está la vida y el consuelo, y ella solo es el camino para el cielo. Mire qué lindo, lo repito. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. Por eso tenemos que aprender a ver nuestra vida cristiana bajo el signo de la cruz. Bajo el signo de la cruz. La cruz, por decir así, es un misterio de sabiduría y un misterio de amor de Dios, porque de una manera u otra, Él ha escogido la cruz como el signo de amor. Y por eso San Pablo va a llegar a decir, ¿no?, que el lenguaje de la cruz es locura para muchos, porque todavía mucha gente, aún gente cristiana no católica, no entiende el tema de la cruz. No entiende esto, no lo logra asimilar. Muchos critican, ¿y usted por qué anda una cruz? Yo tengo una cruz y la ando aquí, la cruz de San Benito. ¿Por qué? No es un amuleto. No, para mí no es un amuleto. Es un signo de la fe que yo profeso. Es un signo donde me hace recordar, me hace ver que hay un Dios de amor, de misericordia, que entregó a su Hijo único, que lo donó como ofrenda en la cruz, por amor a la humanidad y por ende por amor a mi persona. Y es ahí donde a mí me impresiona, por ejemplo, cuando leo el Evangelio o cuando uno ve las películas, ¿no? Este Dios hecho hombre llamado Jesucristo, que es suspendido de la cruz, es suspendido, o sea, y queda ahí, o sea, es que es un misterio incomprensible humanamente. Y pensar un poco en esto, que en esa cruz fueron clavados tus pecados y mis pecados, que en esa cruz Jesús se entrega como ofrenda, en la docilidad, en la aceptación. Y es ahí donde cada uno de nosotros debemos de darnos cuenta que esa experiencia de cargar la cruz, de dejarnos crucificar, es un signo de redención. Te dejas crucificar cuando perdonas al que te ofende. Te dejas crucificar cuando no agredes al que te agrede. O sea, ese es el sentido de una vida entendiendo la dimensión de la cruz. Por eso es válido meditar también y no esperar hasta el Viernes Santo para meditar las 7 palabras de Jesucristo en la cruz. No, desde ahora
desde ahora, cada viernes, como mínimo, deberíamos de meditar esas palabras de Cristo en la cruz, y verificar en nuestra historia de vida cómo es cada palabra que pronuncia Jesucristo, cómo le encarnamos nosotros, cómo tenemos esa vivencia de fe, y que muchas veces nosotros nos da temor, nos da miedo el tema de la cruz, porque nos genera quizás angustia, desesperación, preocupación. Pero si tú lees los evangelios, te das cuenta que Jesucristo habló serenamente, ¿no? Serenamente sobre el ir a Jerusalén, el subir, que va a ser entregado y todo lo demás. Yo creo que en la medida que nosotros tengamos una vida más en comunión con Jesucristo, más una vida orante, vamos a ir asimilando esta realidad humana, porque la cruz, desde la perspectiva de Dios, va en contra de nuestra naturaleza. Pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo usted me dice aceptar esta enfermedad? No estoy diciendo que te quedes de brazos cruzados, no, ve al médico y todo, pero deja de quejarte. Deja de estar hablando de tu enfermedad, de estar hablando del problema, de la situación de tu matrimonio, la rebeldía de tu hijo, tu hija, que no tengo trabajo. Deja de estar renegando. Simplemente ora, simplemente dobla rodillas. Dios tiene propósitos grandes. No te puedes quedar viendo la cruz como el final de todo. Por eso Jesús siempre habló de después de la cruz, la resurrección. Así lo dirá, Versículo 19, Mateo capítulo 20, lo entregarán a los paganos, se burlarán de él, lo azotarán y lo crucificarán, pero al tercer día resucitará. No te quedes solo viendo tu enfermedad, no te quedes solo viendo esa situación que has colocado como tu cruz, sino ¿qué te espera después? ¿Qué espera después? ¿Cuál es el propósito de Dios? Porque Dios está permitiendo esto. Busca descubrir eso. Busca descubrir eso. Por eso es que la cruz va en contra de nuestra naturaleza humana, porque para los romanos y los judíos la cruz era simplemente un signo de muerte y Jesucristo la transforma en un signo de vida. Ese es el misterio que debemos de saber interpretar en esta Cuaresma. Esto que me está haciendo morir, esto que me lleva a morir en vida, pues es que el Señor lo va a tomar para resucitarme, para ser una nueva criatura, para comprender. Yo he sido testigo cuántos matrimonios han llegado a buscar ayuda en consejería. Llegaron muertos, no se hablaban, no eran pacientes tolerantes, muertos a razón de una infidelidad. Y de pronto empezar a trabajar para sanar las heridas y ahora son ministros de la comunión. Y ahora los dos están dando catequesis en su parroquia. Y ahora los dos son parte de un movimiento apostólico y son servidores. ¿Por qué? Porque ese es el sentido de la muerte a la vida. No te quedes viendo la cruz humanamente. Aprende a ver la cruz con los ojos de Jesucristo. Que el Señor bendiga tu vida, te inspire y te anime en este tiempo que resta de la Cuaresma. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.